Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis donde nos metemos de lleno en información compleja y la hacemos súper fácil de digerir. Hoy vamos a cambiar radicalmente, y me refiero a dar un giro de 180 grados a la forma en que entendemos los accidentes en el trabajo. A ver, durante décadas, la reacción casi automática cuando pasaba algo era señalar con el dedo, ¿verdad? Se asumía de inmediato que alguien no prestó atención o rompió las reglas a propósito. Pero los datos y las investigaciones más recientes nos están contando una historia completamente diferente y, la verdad, mucho más profunda. En este desglose, vamos a descubrir por qué andar buscando culpables no solo es injusto, sino que es una estrategia pésima para prevenir problemas. Vamos a ver cómo el comportamiento humano es literalmente el último eslabón de una cadena enorme. Así que, arranquemos. Y aquí está el gran paradigma, la gran pregunta que vamos a desafiar hoy. ¿Es realmente el trabajador la causa principal de un accidente? ¿O sus acciones son más bien como la punta del iceberg de una organización que está fallando a nivel estructural? Históricamente, lo que llamamos el acto inseguro se veía como un simple error humano, un tropiezo, una regla ignorada y listo. Pero reducirlo a eso es ignorar todo el ecosistema. Es ignorar cómo interactúan las personas con su entorno y con la cultura de la empresa. La investigación moderna es clarísima. El comportamiento humano es en realidad un indicador, como una luz de alerta en el tablero del auto que nos dice qué tan saludable está todo el sistema de gestión. Bueno, vamos a poner las bases técnicas sobre la mesa. En el mundo de la seguridad y salud en el trabajo hay una división muy clásica. Por un lado tenemos el acto inseguro. Esto es básicamente cuando alguien se salta un procedimiento, por ejemplo, decidir no ponerse las gafas de seguridad. Por otro lado tenemos la condición insegura, que es un defecto físico en el entorno. Piensen en un cable pelado o una máquina a la que le falta una pieza de protección. Es súper importante entender esta diferencia porque no se pueden arreglar de la misma manera. O sea, los actos normalmente requieren más entrenamiento o ajustar la forma en que nos comportamos, pero las condiciones piden a gritos cambios inmediatos, mantenimiento, ingeniería, mover cosas del lugar. Pero ojo, aquí viene la clave de todo. Estas dos cosas no viven en mundos separados. Tienen una relación que llamamos dialéctica. Están súper conectadas. Imagínense esto. Hay un piso resbaladizo en la fábrica, que es una condición insegura, ¿cierto? Bueno, ese piso resbaladizo puede obligar a alguien a correr para no resbalarse hacia una zona donde hay maquinaria pesada, provocando un acto inseguro. Y funciona exactamente al revés. Si por falta de tiempo alguien decide hacer el mantenimiento de una cinta transportadora a medias, un acto inseguro, adivinen qué, acaba de crear la condición insegura con la que va a tener que lidiar el trabajador del siguiente turno. Están atados de manos. No puedes separar a la persona del entorno que la rodea. Fíjense en este número, 88. Por allá en los años 30, un pionero llamado H.W. Heinrich sacó su famosa teoría del dominó y soltó una estadística que hoy en día nos parece una locura. Él decía que el 88% de los accidentes eran culpa puramente de actos inseguros humanos. Su idea era básica: si quitas el error del trabajador, rompes la cadena y no hay accidente. Claro, para la época fue un modelo histórico, pero hoy sabemos que es una simplificación tremenda y, para ser honestos, muy anticuada. Le echaba toda la carga al operador y se olvidaba de algo vital. Nadie trabaja en el vacío. Todos respondemos a la presión del entorno y de los jefes. Por suerte, hemos evolucionado un montón desde entonces. Pasamos de esa época de los años 30, donde Heinrich culpaba a la gente, a los años 60. Ahí apareció Frank Bird con un concepto brillante: la falta de control. Bird nos dijo: a ver, los errores de la gente son solo síntomas. El verdadero problema es que la gerencia no está controlando los estándares. Un cambio de juego total. Y así llegamos a la modernidad con el famoso modelo del queso suizo de James Reason. Reason demostró que un accidente casi nunca es por una sola cosa. Pasa cuando varias capas de defensa fallan al mismo tiempo. Él hablaba de que hay decisiones de los jefes, tomadas hace años, que se quedan ahí, dormidas, como trampas invisibles, hasta que se alinean en el peor momento posible con un error en la línea de fuego. Y eso nos lleva a una frase del mismo James Reason que, la verdad, es el corazón de todo este análisis. Escuchen esto: no podemos cambiar la condición humana, pero podemos cambiar las condiciones bajo las cuales los humanos trabajan. ¡Wow! Es un concepto que te vuela la cabeza, porque mueve toda nuestra energía. En vez de desgastarnos tratando de arreglar la mente de cada empleado para que nunca se equivoque, lo cual es imposible, nos dice que tenemos que diseñar sistemas que aguanten los errores.
Tenemos que crear lugares de trabajo que absorban esos tropiezos inevitables sin que terminen en una catástrofe. Para entender bien esto, hay que ponernos en los zapatos de la gente y hablar de la psicología del error. A ver, nadie se levanta por la mañana queriendo tener un accidente. Cuando ocurren esos famosos actos inseguros, en la cabeza de esa persona, en ese preciso instante, la decisión tenía toda la lógica del mundo. Piensen en alguien que tiene una sobrecarga de trabajo brutal. La prisa hace que el cerebro busque atajos, que se salte pasos para poder llegar a la meta. O imagínense un jefe que lidera con gritos e intimidación. El miedo hace que nadie reporte problemas, y ni hablar de los problemas que traemos de casa. Cuando la mente está agotada y bajo presión extrema, saltarse una pequeña regla de seguridad se siente como la única forma de sobrevivir al torno. Y aquí entra un concepto de la investigadora Diane Vaughan que, honestamente, da un poco de miedo. Se llama la normalización de la desviación. ¿Qué es esto? Bueno, es cuando alguien toma un atajo peligroso, rompe una regla y no pasa nada. No hay accidente, el trabajo sale a tiempo, todos felices. Pero el verdadero peligro es invisible. Ese día, toda la empresa acaba de aprender que esa regla de seguridad no era tan necesaria. Y lo vuelven a hacer, hasta que esas prácticas inaceptables se vuelven la costumbre, la norma del día a día. Los márgenes de seguridad se van desgastando poco a poco, y el sistema entero se acostumbra a vivir al límite. Hasta que de repente llega la tragedia. Y claro, el culpable no fue el trabajador de ese día, fue el sistema que normalizó el peligro. Ahora también hay que entender que los riesgos cambian muchísimo dependiendo de dónde estemos trabajando. Si pensamos en una obra de construcción o una fábrica, los peligros son clarísimos y súper agudos. Olvidarse el arnés o no apagar una máquina puede ser fatal en segundos. Pero si nos venimos al presente, al entorno híbrido o de teletrabajo de hoy en día, los riesgos se han vuelto súper silenciosos. O sea, trabajar 8 horas en un sofá sin ningún tipo de apoyo lumbar, eso es un acto inseguro moderno que te destroza la espalda a largo plazo. O conectarse al servidor de la empresa desde el Wi-Fi abierto de un café. Eso pone en riesgo todo el negocio. Y ni hablemos de estar conectados al celular de la oficina a las 10 de la noche. Esa hiperconectividad es un peligro real y comprobado para la salud mental. Entonces, ¿cómo nos organizamos contra esto? Bueno, los estándares internacionales se han puesto serios. La norma ISO 45001 es el peso pesado actual. Y lo que hace esta norma es exigir que dejemos las excusas y armemos una estructura real. Ya no se vale que los directivos firmen un papel y se laven las manos. Exige que rindan cuentas de verdad. Tienen que dar el ejemplo. Pero la parte que a mí me parece más genial es que hace obligatoria la consulta a los trabajadores. Porque, seamos honestos, la persona que está operando la máquina o haciendo el trabajo de campo es la que sabe realmente dónde aprieta el zapato. Ellos saben por qué se toman los atajos, y esa es información de oro que los directivos en sus oficinas simplemente no pueden ver. Y toda esta información sirve para armar algo fundamental, la jerarquía de controles. Es como nuestra receta paso a paso para mitigar riesgos, y el orden es innegociable. El paso 1 es fantástico, eliminación. Si puedes quitar el peligro por completo, hazlo. Si no se puede, pasamos a sustituir el peligro por algo menos dañino. Luego vienen los controles de ingeniería, como poner barreras físicas. Después los administrativos, como la capacitación. Pero quiero que nos detengamos en el último paso, allá en el fondo. El equipo de protección personal, el famoso EPP. Cascos, guantes, lentes. Muchas empresas creen que con dar equipo ya ha solucionado todo, pero el EPP es la barrera más frágil de todas. ¿Por qué? Porque depende al 100% de que nosotros no nos equivoquemos. Si el humano falla, no hay red de seguridad. Y hablando de no equivocarnos y del comportamiento humano, hay un contraste súper interesante que necesitamos entender. Las empresas gastan muchísimo dinero en lo que llamamos antecedentes. Llenan los pasillos de pósters motivacionales de seguridad, dan charlas antes de empezar el turno, pero seamos sinceros, la ciencia nos dice que un cartel rara vez cambia cómo actuamos a largo plazo. Lo que de verdad moldea nuestro comportamiento son las consecuencias. Y no hablo de castigos, hablo de retroalimentación constructiva, en el momento preciso en que estás haciendo el trabajo. Hablo de que alguien te guíe y veas resultados reales. Si de verdad queremos una cultura segura, hay que soltar un poquito los pósters y empezar a darnos más feedback en la vida real. Porque miren, si ignoramos todo esto, si nos quedamos estancados en simplemente buscar a quién echarle la culpa sin arreglar la raíz del problema, el golpe económico es brutal.
Los costos directos de no corregir esto van desde indemnizaciones hasta gastos médicos gigantescos y multas legales que asustan. Pero eso no es lo peor. Las primas de los seguros se pueden ir por las nubes, al punto de poner en jaque las finanzas de la compañía. Y el costo más doloroso, el más insidioso, es cómo se cae a pedazos la moral de la gente. Trabajar en un lugar donde los accidentes son frecuentes genera una ansiedad constante, destruye la productividad y mancha la reputación de la empresa para siempre. Pero a ver, no todo es pesimismo. De hecho, lo que viene para este 2025 y 2026 es súper emocionante. La tecnología está agarrando este tema aburrido de la seguridad burocrática y lo está volviendo algo sumamente dinámico. Estamos viendo cosas increíbles. Entrenamientos con realidad virtual donde puedes vivir situaciones de altísimo riesgo sin que te pase absolutamente nada, lo cual hace que te quede grabado en la memoria. Tenemos cámaras con inteligencia artificial que te avisan en tiempo real si estás levantando peso con mala postura o si olvidaste el casco. ¿Y el Big Data? Imagínense sistemas analizando toda la empresa para predecir dónde y cuándo alguien va a cometer un error por fatiga, mucho antes de que suceda. Es prevención predictiva en estado puro. Así que, para ir cerrando este desglose, les dejo una pregunta para que se la lleven y la piensen. ¿Qué pasaría si dejamos atrás, de una vez por todas, esta idea antigua de buscar culpables? ¿Qué pasaría si empezamos a ver cada pequeño error, cada desviación, no como a alguien a quien castigar, sino como una señal de advertencia de nuestro propio sistema rogando que lo reparemos? Cuando cambiamos el chip y adoptamos esta visión, cada error se vuelve una oportunidad de oro para aprender y mejorar antes de que sea demasiado tarde. Al final del día, la seguridad no se trata de seguir un montón de reglas en un manual. Se trata de diseñar espacios donde hacer las cosas bien sea simplemente la opción más fácil, lógica y segura para todos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.